Bueno, mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. Saludos a toda la iglesia del Señor. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir las escrituras en Apocalipsis 1:20, donde el Señor nos recuerda directamente que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hay una relación directa entre el candelero y la iglesia. Nosotros, como iglesia de Cristo, somos el candelero en el lugar donde nosotros nos encontramos. Un candelero revestido de oro, es decir, que se le ha concedido un carácter de divinidad. Se nos ha transferido una característica del Dios vivo a nosotros. Por eso el candelero está hecho de oro y es forjado a martillo, donde va tomando forma, donde va siendo conformado para la utilidad que el Señor ha dispuesto para su iglesia. Entonces tenemos una relación directa entre el candelero y la iglesia. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿el candelero para qué sirve, mis hermanos? El candelero sirve para portar la luz. Un candelero lo que hace es portar la luz, para alumbrar. Y vamos a mirar una serie de lecturas que nos pueden ir guiando a través de la enseñanza que el Señor y su Santo Espíritu nos guíen. Vamos, hermanos, a Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice: nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. No dice que somos una luz del mundo, sino la luz. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, si somos la luz, quiere decir que todos los ojos están mirándonos como iglesia de Cristo, mirándonos como candelero. Y ya vamos a ver esa luz, de dónde procede. Dice el versículo 15, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino ¿dónde se pone la luz? Sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces, el candelero, que es la iglesia, primeramente alumbra a los que están en la casa. Y ya vamos a ver de dónde proviene esa luz y quién es esa luz. Y por qué dice que nosotros somos la luz. Hay una luz que nosotros portamos y primeramente alumbra a los que están en la casa. Es un orden. Y dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz, nuestra luz, delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, eso que se nos concedió, de ser revestidos de oro, de ser forjados y de llevar una luz, de ser candeleros, alumbra, si nosotros somos candeleros funcionales, como cuerpo de Cristo. Primeramente alumbramos a los que están en la casa, después alumbramos delante de los hombres. ¿Y los hombres qué van a ver en esa luz? Porque ahí la palabra dice, para que vean vuestras buenas obras. ¿Sí? Lo dice como si esa fuera la luz que estamos mostrando. ¿Sí? Y esa luz no es solamente nuestras buenas obras, pero es lo que los hombres ven. Porque esa luz es Cristo, ya lo vamos a ver. Entonces dice,
de la manera en que el candelero alumbra a todos los que están en la casa, dice el versículo 15, ahora el 16 dice, de esa manera, de esa misma manera, alumbre nuestra luz delante de los hombres. ¿Y los hombres van a ver qué? Van a ver nuestras buenas obras. No solamente van a ver lo que testificamos, no solamente van a ver lo que creemos, sino van a ver nuestras buenas obras y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, es algo hermoso que el Señor haga ese proceso en nosotros y que gracias a ese proceso que hay en nosotros y a nuestra funcionalidad como candelero, sea glorificado nuestro Padre. Si glorifican a nuestro Padre, quiere decir que le han conocido y le han conocido al Hijo. Y eso es lo más maravilloso que puede ocurrir. Amén, hermanos. Recordemos acerca de la luz. ¿Por qué dice que nosotros somos la luz? Y vamos a hacer una reflexión importante en eso. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 está hablando del Señor Jesús. Dice que el Señor Jesús en el principio era Él y Él era con Dios. Y el Señor Jesús era Dios. Nuestro Señor Jesucristo era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin nuestro Señor Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ahí dimensionamos de quién estamos hablando. Del Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas, el que era en el principio con Dios y era Dios. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida. Entonces, si la vida existe, si nosotros podemos ver a nuestro alrededor y vernos a nosotros mismos, todo lo que está vivo, eso proviene de Él. La vida estaba en Él. Y dice que la vida era la luz de los hombres. Entonces tenemos una relación directa de la luz con la vida. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La oscuridad trató de ir en contra de esa luz, pero no prevaleció. Dice el versículo 9. Aquella luz verdadera. Entonces, el Señor Jesucristo no es solamente una luz, sino Él es la luz verdadera. Y esa luz verdadera, ¿qué dice el versículo 9? Dice que alumbra a todo hombre. Y vino a este mundo. Amén, hermanos. Y como ya lo leímos anteriormente, en esa luz está la vida. Dice que la vida era la luz de los hombres. Y eso fue lo que el Señor Jesús vino a traer vida. Y dice en el versículo 9 que esa luz verdadera alumbra a todo hombre. Porque ese es el propósito del Señor Jesús. Que todo hombre reciba vida. Que ninguno se pierda. Que ninguno llegue a condenación. Sino Él vino para salvar. Dice que Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida, la verdadera vida, esa luz verdadera, hermanos. Amén. Y resulta y pasa que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la palabra no nos está enseñando que la luz de Cristo, esa verdadera luz que trae vida a los hombres, es solamente de la cabeza. No, está hablando de Cristo como tal. Y Cristo inició un ministerio.
Y ustedes pueden buscar en una referencia bíblica a qué vino Cristo. Él vino a salvar a todos los hombres, porque la voluntad de Él es que el hombre crea y ninguno se pierda. Ninguno se pierda. Entonces, nosotros somos la extensión de ese ministerio de Cristo, hermanos. El Señor vino a anunciar el Evangelio, a anunciar el reino, a anunciar las buenas nuevas, a traer la luz, a traer vida a los hombres. Y Él envió a predicar. Y después de que hizo su obra, la obra que le encargó el Padre que hiciese, Él dijo: ya terminé la obra. Y toda potestad en el cielo y en la tierra le fue dada al Señor. Y Él dijo: toda potestad me ha sido dada. Por tanto, id y predicad el Evangelio. O sea, Él recibió todo poder y Él pudo haber encargado cualquier cosa. Pero ¿qué fue lo que encargó? Que su iglesia, que los que han creído en Él, vayan y alumbren, así como Él alumbra. Porque nosotros somos cuerpo de Cristo y nosotros somos Cristo. Porque no está separada la cabeza del cuerpo, somos una unidad en Él. Entonces, y Él continúa su ministerio, ese ministerio que hizo cuando Él estaba aquí en carne en este mundo, ese ministerio que Él pidió continuar cuando recibió toda potestad. Dijo: por tanto vayan. Y Él es la luz. Y nosotros como candeleros somos portadores de esa luz. Esa luz es Cristo. Y por eso Dios dice: ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué dice que nosotros somos la luz? Porque nosotros somos cuerpo de Cristo, nosotros somos Cristo. Por eso también tenemos que tener, aquí hacemos un pequeño paréntesis de lo que estamos hablando para hacer una exhortación a tener cuidado de cómo nos referimos a nuestros hermanos, de cuál es el trato que nosotros nos damos entre los miembros del cuerpo de Cristo. Porque cuando yo le estoy ayudando a un hermano, cuando yo estoy supliendo una necesidad de un hermano, cuando yo estoy amando a un hermano, sepan muy bien que ese hermano es Cristo, es del cuerpo de Cristo. Si yo le doy un vaso de agua al hermano, después el Señor va a decir: bendito, bendito de mi Padre, porque tuve sed y me diste de beber. Pero ¿cuándo te vimos con sed, Señor? Y dice: pues cuando vieron a uno de mis pequeños con sed y le dieron, es como si me hubieran dado a mí, porque Él es cuerpo de Cristo y el cuerpo y la cabeza no están separados. También cuando tenemos malas actitudes para con nuestros hermanos, cuando hay murmuraciones, cuando hay engaño, cuando hay hipocresía, asimismo también estamos engañando, asimismo también estamos siendo hipócritas con el Señor. La realidad en la que nosotros, el Señor nos sumergió, es una realidad muy, muy hermosa, pero también es muy trascendental. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y tener mucho respeto con los hermanos y ser servidores de los hermanos y amarlos, porque son el cuerpo de Cristo, por lo tanto son Cristo. Amén, hermanos. Ahí cerramos el paréntesis, un paréntesis muy importante, una exhortación muy importante de parte del Señor. Y continuamos. Recordemos entonces, nosotros somos candelero, alumbramos a los que están en la casa y delante de todos los hombres. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 49. El Señor Jesús
Su familia había viajado de un lugar a otro y el Señor Jesús se quedó. Y cuando se dieron cuenta que Él no estaba, se preocuparon mucho. Entonces se devolvieron a buscarlo. Dice el versículo 48. Cuando vieron a Jesús, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho de esta manera? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, esta parte nos ilustra una cosa. Nos ilustra que el Padre tiene un negocio, que tiene negocios, que tiene una obra que se desarrolla, que hay una voluntad que se va desarrollando en el tiempo y que nosotros hacemos parte de ese plan, hacemos parte de ese desarrollo, hacemos parte de esa obra del Padre. Y es algo en lo que el Señor Jesús se estaba ocupando y se estaba dedicando a eso. Y esa obra aún prevalece. Y nosotros, al igual como una extensión de Jesucristo, continuamos esa obra hasta que el tiempo se cumpla. Amén, mis hermanos. Ya vamos a enlazar esa parte con los pasajes que siguen. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice que nosotros somos hechos por el Señor. El Señor fue el que nos creó y fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Leámoslo bien, hermanos. ¿Para qué es que fuimos creados en Cristo Jesús? Dice, para buenas obras. Esas buenas obras hacen parte de los negocios de nuestro Padre. Hacen parte de nuestra regeneración, de nuestra redención, de nuestra conformación. Esas buenas obras dice que son la luz que los hombres ven cuando ven el candelero, cuando ven a la iglesia. Porque al parecer hay un candelero por localidad, como cuando le dice a Éfeso: arrepiéntete, mira de dónde has caído, o si no vendré a ti y quitaré el candelero. Como si hubiera un candelero por ciudad, y un candelero no es conformado por una sola persona, sino en equipo, sino como cuerpo de Cristo, como iglesia. Entonces dice Efesios 2:10 que somos hechos por Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. Y esas buenas obras lo leímos en Mateo 5, que es lo que los hombres ven cuando ven el candelero, cuando ven la luz, cuando ven a Cristo, cuando ven a la iglesia, cuando nos ven a nosotros. Y aquí hay un propósito, hermanos. En Efesios 2:10. Piense cada uno: ¿por qué fui creado? ¿Para qué fui creado? Aquí nos está dando un propósito. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y fueron obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces por ahí debemos andar. Si nosotros preguntamos en nuestras oraciones: Señor, ¿cuál es el camino que debo seguir? El Señor, ¿a qué nos está respondiendo? Ve por el camino de las buenas obras. Es un camino no improvisado, no es un camino por ahí, sino es un camino que yo te he preparado para que andes en él. Y toda la provisión que necesites también la preparé para ti. Amén, hermanos. Entonces nosotros
tenemos ese propósito, esa funcionalidad de candeleros. Porque decíamos en la reunión que nosotros podemos tener un candelero en la casa y si lo tenemos guardado en un cajón, pues tenemos el candelero, pero no es funcional, no sirve, no está siendo útil. Entonces cuando el candelero se le pone, es portador de la luz, se le pone una luz y se enciende, entonces ahí es donde empieza a tener un propósito. Ahí es un candelero funcional. Entonces, cuando un candelero es funcional, cuando la iglesia es funcional, es cuando se está dedicada a buenas obras, cuando se da cuenta de que fue creada la iglesia en Cristo Jesús para buenas obras, para seguir un camino que Dios preparó de antemano y que esas buenas obras son una luz que va a resplandecer delante de los hombres, así como una ciudad no se puede esconder. Y los hombres van a ver esas buenas obras y van a glorificar a nuestro Padre. Amén, hermanos. Entonces, miremos de una manera somera, diría yo, algunos ejemplos de hermanos que quedaron registrados en las Escrituras. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4. Puede ser el versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Buenas obras, hermanos. Dice el versículo 13, Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Todo esto es un aspecto de las buenas obras, un aspecto de varios. ¿Por qué? Porque cuando Timoteo hace esto, cuando Timoteo es ejemplo en la palabra, es ejemplo en la conducta, es ejemplo en amor, es ejemplo en espíritu, en fe y en pureza. Cuando lo ven que se ocupa de la lectura, como dice el versículo 13, no que lee en sus ratos libres ni nada, sino se ocupa en la lectura, se ocupa en la exhortación, exhorta y enseña. ¿Acaso todo esto no lo están viendo los hombres? ¿Acaso esto no es una luz que resplandece? ¿Acaso esto no es Cristo en él, alumbrando en el candelero? Este es un aspecto de las buenas obras. Lo cual decíamos en la reunión que esta enseñanza que compartimos hoy, esta exhortación que compartimos hoy entre nosotros, hermanos, es algo que debemos llevar al secreto al Señor. Para que Él tenga misericordia de nosotros, nos ayude, nos guíe y nos permita en su voluntad actuar como cuerpo. En lo poco que tengamos, en el proceso que tengamos, que procuremos dedicarnos a buenas obras, que procuremos articularnos al cuerpo de Cristo y entender nuestra función y cumplir nuestra función de candeleros. ¿Sí? Vamos a Hechos, capítulo 18, del 1 al 5. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Entonces trabajaban con Pablo.
pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Eso fue el escenario de Pablo. Se encontró con alguien que tenía el mismo oficio de él y hacían tiendas. Dice el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a hacer las tiendas. ¿Eso es lo que dice la palabra, hermanos? No, eso no es lo que dice la palabra. Dice que cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces nosotros tenemos nuestras labores, nosotros tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras familias, tenemos nuestros proyectos. Pero eso, hermanos, aunque es bueno, no puede consumir nuestras vidas, porque hay algo importante que el Señor vino y estableció a un precio de sangre, con amor, y fue un candelero para que alumbre. Y ese candelero no puede alumbrar si le regalamos solo unos minuticos a la semana. No va a ser funcional. Por eso vemos en algunos ejemplos los hermanos que se ocupaban en eso, que se dedicaban a eso. Y cuando la persona tiene el proceso, cuando la persona tiene el amor, cuando la persona está en el espíritu, cuando la persona quiere hacer la voluntad del Padre, el Padre va aparejando poco a poco los tiempos, los horarios, las labores, la administración, la sabiduría. ¿Para qué? Para que nos articulemos al cuerpo y alumbremos como candelero. Para que aportemos nuestro granito de arena al ministerio de Cristo. Para que nos dediquemos y nos entreguemos a la obra de la fe, a la obra del amor, a la obra de la esperanza que se nos ha sido dada. Miremos en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Puede ser desde el 2. Este pasaje, cuando yo tenía la carga en mi corazón, ya hace unas semanas atrás, de compartir esta enseñanza, el Señor primeramente me la ha enseñado a mí y a mi familia, a los cercanos. Me encontré con una enseñanza de Pablo David, donde él expone estos 3 versículos de Tesalonicenses. El versículo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo. Cuando Pablo y Bernabé fueron llamados a la obra, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé. Y hubo discusiones entre ellos. Y hubo diferencias entre ellos de tal manera que ya aún ni se hablaban. Porque quizás este primer versículo debería decir: Pablo y Bernabé a la iglesia de los tesalonicenses. Pero cuando no hay un entendimiento, cuando no hay una dirección del Señor, cuando no hay una guía del Espíritu, el Señor tal vez nos pueda sacar de la obra, o tal vez nos empiece a dar un trato diferente, o tal vez podamos perder ciertas labores dentro de la obra mientras el Señor vuelve y nos incluye. Por eso debemos tener mucha sensibilidad,
Debemos tener mucho respeto para con los hermanos. Debemos saber hacia dónde el Señor nos está dirigiendo, qué es lo que Él quiere que hagamos, aprovechando el tiempo. Cada día, hermanos, que nos levantemos, Señor, hoy es un nuevo día. Por favor, guíanos, guía a tu iglesia. ¿Cómo podemos aprovechar este día, Señor? ¿Cómo podemos hacer para solucionar esto, lo otro? ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo? Danos sabiduría. Y si alguno cree que es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Dice el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí cuando la palabra dice del trabajo de vuestro amor, hay un trabajo que sale de el amor que Dios pone en nosotros. El amor es un sentimiento, es un fuego que nos mueve, que no nos permite estar quietos, que nos lleva a proteger, que nos lleva a suplir necesidades, que es activo. Y ahí dice, acordándonos delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Y nosotros analizamos en la reunión que esa palabra trabajo, donde dice el trabajo de vuestro amor, esa palabra trabajo significa esforzarse de tal manera que se reduzcan las fuerzas. En el griego original está la definición de esa palabra. Y dice esforzarse de tal manera que se reduzcan las fuerzas. Así como cuando hacemos un jornal, así como cuando hacemos una jornada en nuestros trabajos que es ardua y sentimos que nuestras fuerzas se están agotando. Y necesitamos un tiempo de onces para recuperar energía y seguir y seguir y seguir. Y quedamos cansados. Se agotan nuestras fuerzas. Porque estuvimos dedicados a una obra. Asimismo, en los tesalonicenses había ese ejemplo para nosotros. Del trabajo, del amor de ellos. Entonces ellos hacían un trabajo el cual reducía sus fuerzas. Y en el griego esa palabra trabajo también significa dolores. Trabajaban hasta con dolor. Cuando a veces hacíamos jornadas con el asadón, las manos dolían. Y yo recuerdo que yo me amarraba plásticos en las manos y seguía adelante. Y soportaba el dolor. Y hacía mi jornada de trabajo. Así también los ciclistas se esfuerzan para llegar a su destino, aunque duela. ¿O qué me dicen del lema de los gimnasios? ¿Cuál es la frase principal de un gimnasio? Si no duele, no sirve. Que duela, que haya un esfuerzo. Que sea sufrido, porque el amor es sufrido. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo de una obra de los tesalonicenses, un ejemplo importante a seguir. También se traduce esa palabra trabajo, se traduce como arduo, arduo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos terminado el día, la semana, el mes y hemos dicho, hemos trabajado arduamente?
por el amor que hemos sentido en la obra del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos? El Señor necesita un candelero. En estos tiempos urgentes. Vamos a mirar en Tito, capítulo 3. Haciendo énfasis en el versículo 8. Pero leamos del 1 al 8. Ahí dice, recuérdales, le dice Pablo a Tito, que se sujeten a gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Nuevamente, hermanos, las buenas obras que están por todo lado, exhortándonos, guiándonos allá. Versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Con todos los hombres, hermano. No siendo mansos con los que son mansos, mostrando mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa vida eterna es la luz de Cristo, la luz verdadera, en la cual está la vida. Y dice el versículo 8 ahora sí. Dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Hermanos, el Señor me dice a mí y el Señor te dice a ti, palabra fiel es esta. Tú que estás escuchando. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Insiste con firmeza. Para que los que creen en Dios, los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Amén, hermanos. Esas buenas obras son las que los hombres van a ver y van a glorificar al Padre. ¿Y dónde van a ver los hombres esas buenas obras? Las van a ver en el candelero, en la luz del candelero. En la iglesia, en ti y en mí. Amén, hermanos. Ya para terminar, vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1:21 es un versículo muy conocido. ¿Sí? Dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. ¿Alguna vez han escuchado este versículo, hermanos? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este versículo es similar a Juan 3:16. Que en Juan 3:16 es bueno leer también el 17 y es bueno también leer el 18 y el 15 y el 14 y el contexto. Aquí dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y qué dice el versículo que sigue? Dice Pablo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque Pablo tiene dos opciones. Pablo está diciendo, muero o vivo. Entonces, si muero, voy a estar con Cristo. Me reuniré con Cristo. Acabaré mi carrera. Acabaré mi batalla. Y estaré por fin con aquel que me salvó, con aquel que me redimió, con aquel que me hizo y me amó desde antes. Vino, implantó eternidad y sufrió por mí, se sacrificó por mí, a mi Padre. Por fin voy a estar con Él, si muero. Es un anhelo. Es lo que todos queremos. Encontrarnos con Él, sentir su voz, sentir su abrazo y su redención y su eternidad y su herencia. Ya no más lucha, ya no más pecado. Poder estar con Él. Conocerle a Él, compartir con Él. Eso pasaría si morimos. Entonces aquí Pablo se debate, porque cuando Pablo dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, cuando dice vivir en la carne, quiere decir vivir en el cuerpo. No se refiere a las obras de la carne, se refiere al cuerpo. Pero hay una obra, hermanos, hay una obra del Señor aquí en la tierra que es muy importante para el Señor, para aquel que nos amó, para nuestro Padre. Nosotros somos candelero, hermanos, en el lugar donde estamos. Y tenemos una obra que desarrollar. De manera personal, de manera de edificación de la iglesia y de manera que alumbre a todos los hombres. Alumbrar a la casa y alumbrar a los hombres. Hay un propósito en cada uno, individual y sobre todo colectivamente, porque el candelero es colectivo, el candelero es un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y esa obra es muy importante. Entonces Pablo está diciendo en el versículo 21, si vivo, vivo en Cristo. Y si muero, oh, eso sí que es ganancia. Toda la creación gime esperando esa redención. Dice el versículo 22, mas si el vivir en este cuerpo, si estar aquí en este mundo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No sé entonces qué escoger. Puedo irme con Cristo, estar con Él, por fin, pero la obra aquí es muy importante. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué tan importante es? ¿Usted qué haría, hermano? Si a usted le dijeran, todas sus cosas aquí en la tierra ya están resueltas, usted se puede ir. No, que es que los negocios, que es que mi familia, que mi esposa, que mi familiar, tranquilo, ya todo está resuelto.
y que usted se diera cuenta, hermano, verdaderamente que todo ya queda resuelto, todo está listo para que usted se vaya y se encuentre con Cristo. ¿Usted qué haría, hermano? Para poder encontrarse con aquel que lo amó con su Padre. Pero usted también tiene la opción de quedarse. ¿Y de quedarse para qué? ¿Para ocuparse en qué? ¿Para hacer qué, hermano? Y hermana, ¿para qué? Es para beneficio de la obra. Para beneficio de la obra. Por favor, reflexionemos en esto. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué escogería? Es una decisión difícil, pero esto nos enseña que la obra es muy importante. Porque cualquiera de nosotros, teniendo las cosas resueltas y amando al Señor, ¿cómo no escogeríamos irnos directamente hacia Él, correr hacia Él? Pero dice el versículo 22, pero si quedarnos aquí resulta para beneficio de la obra, entonces no sabemos qué escoger. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar aquí en este mundo es más necesario. Es más necesario por causa de nosotros. Amén, hermanos. Que podamos nosotros guardar esta palabra, llevarla al secreto en el Señor, y que el Señor nos siga guiando y nos siga enseñando, nos siga limpiando, nos permita acercarnos al lavacro, donde podemos vernos, ver nuestras manchas, nuestras suciedades, nuestra arruga, y suplirnos del agua y limpiarnos. El Señor está preparando una iglesia, un candelero, y dice que Él lo purifica para presentárselo a sí mismo, para presentarse a sí mismo a su iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Fuimos creados para buenas obras. Procuremos andar en buenas obras, para que el candelero sea funcional, para que los hombres vean y glorifiquen a nuestro Padre. Gracia y paz, mis hermanos. Un abrazo.